Aprobada en el Senado la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Eso sí, con importantes modificaciones o más bien mutilaciones. Veámoslo. Javier Milei se anota su primera gran victoria política desde que accedió a la presidencia de la República Argentina. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue aprobada por la mínima en el Senado. Y cuando digo por la mínima es por la mínima. La aprobación general de este texto legislativo tuvo 36 votos a favor y 36 votos en contra. Y si pudo salir adelante tanto en general como en la mayoría de capítulos en particular, fue por el voto de calidad de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel. Por tanto, se trató de una votación muy apretada en la que el gobierno de Javier Milei tuvo que hacer además importantes cesiones. No en vano, el texto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados y que llegó para su votación al Senado ya era un texto tremendamente recortado, capitidisminuido, jibarizado con respecto al proyecto de ley original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y a pesar de ello, a pesar de que se trataba de una versión mucho menos ambiciosa que la original, el Senado argentino la ha considerado demasiado liberalizadora, demasiado radical y todavía ha introducido una poda, una mutilación mayor a esa versión ya de por sí rebajada de la Ley de Bases que venía desde la Cámara de Diputados. Y siendo así, ¿qué queda en pie de la Ley de Bases? Pues fundamentalmente 4 grandes apartados. El primero es la aprobación de facultades delegadas al presidente de la República, a Javier Milei, durante el plazo de un año. Facultades delegadas que se extenderán en materias administrativas, económicas, financieras y energéticas. Esto significa que durante el plazo de un año, Javier Milei, como presidente de la República, podrá legislar directamente en asuntos referidos a estas 4 áreas competenciales: administración, finanzas, economía y energía. Y lo hará a través de los llamados decretos de delegación, lo cual no significa, cuidado, que esos decretos de delegación no vayan a estar tutelados por el Poder Legislativo. Al igual que ocurre con los decretos de necesidad y urgencia, los decretos de delegación pueden ser rechazados por las cámaras. Si bien es necesario que ambas cámaras voten en contra de un determinado decreto de delegación para que éste decaiga. Si tiene el apoyo de al menos una de las dos cámaras, de la Cámara de Diputados o del Senado, el decreto de delegación conservaría su vigencia. Segunda novedad que trae la Ley de Bases: el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI. Aquellas inversiones extranjeras que lleguen a la Argentina por un monto superior a los 200 millones de dólares disfrutarán de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias, así como de estabilidad normativa durante un plazo de 30 años. Dada la falta de credibilidad que tiene Argentina en los mercados internacionales, se trata de un marco institucional que proporciona importantes incentivos a las grandes inversiones extranjeras para que se decidan a acudir a la Argentina. Sin embargo, en esta materia el Senado ha impuesto importantes recortes. Por un lado, la redacción original, que fue aprobada además por la Cámara de Diputados de la Ley de Bases, contemplaba que el RIGI era aplicable a cualquier sector económico de Argentina. Es decir, que cualquier inversión superior a 200 millones de dólares que llegara a la Argentina se podía beneficiar de este régimen especial. El Senado, sin embargo, ha limitado los sectores que se pueden acoger al RIGI. Finalmente, solo serán la industria forestal, la minería, la energía, las infraestructuras y la tecnología. Todos los demás sectores, según la versión del Senado, no se podrán acoger al RIGI por mucho dinero que los capitales extranjeros inviertan en la Argentina. Y la segunda limitación que introduce el Senado es que cualquier gran inversión que se quiera acoger al RIGI tendrá que destinar como mínimo el 20% de toda la inversión
a contratar a proveedores locales, siempre y cuando, eso sí, se encuentren disponibles y su oferta sea competitiva, sea de mercado, en términos de precio y calidad. En tercer lugar, privatizaciones. Este ha sido sin duda el apartado donde la mutilación de la ley de bases ha sido más intensa. Originalmente Javier Milei planteaba privatizar más de 40 empresas públicas. Pues bien, finalmente el Senado solo ha dado luz verde a privatizar 2 empresas públicas. 2 de 40. ¿Cuáles son esas 2 empresas? Pues por un lado Intercargo, que presta servicios en los aeropuertos argentinos, y Energía Argentina, que se encarga de la exploración y explotación de los yacimientos de energía dentro de la Argentina. Y a su vez habrá otras 4 empresas públicas que, si bien seguirán bajo el control del Estado, se ha autorizado que entre el capital privado e incluso que sean gestionadas por concesión privada. Aguas y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logístico, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Y no podrán ser en absoluto privatizadas YPF, Aerolíneas Argentinas y los medios de comunicación, televisión y radio estatales. Y por último, la cuarta importante novedad que introduce la ley de bases es una reforma de la legislación laboral argentina. Por un lado, se introducen incentivos a regularizar la enorme cantidad de empleo informal y por otro lado, se eliminan las indemnizaciones especiales que en caso de despido recibían aquellos trabajadores que estaban contratados de manera irregular. Y a su vez se crea una nueva categoría profesional, la del trabajador independiente con colaboradores. Esto significa que un trabajador autónomo podrá contratar hasta 5 personas sin que esas 5 personas sean consideradas trabajadores asalariados cuya relación profesional esté en consecuencia sometida a la legislación laboral, lo cual consigue devolver la legislación laboral al ámbito estrictamente civil, el ámbito del que nunca debería haber salido, e introduce mucha flexibilidad en el caso de estas pequeñas unidades empresariales que pasan a estar regidas por contratos voluntariamente suscritos entre partes y no, repito, por la legislación laboral impuesta arbitrariamente por los políticos argentinos. Pues esto es fundamentalmente la ley de bases que ha sido aprobada por el Senado. Los mercados se han tomado con mucha euforia que finalmente esta pieza legislativa clave en el programa de gobierno de Javier Milei vaya a entrar en vigor. Si bien lo cierto es que todavía no ha entrado en vigor. Después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y aprobada con modificaciones respecto al proyecto remitido por la Cámara de Diputados, aprobada con modificaciones por el Senado, ahora la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha de regresar para una aprobación definitiva a la Cámara de Diputados. Y es aquí donde se abre una oportunidad para mejorar de manera muy considerable esta ley de bases. Y es que Javier Milei cuenta en la Cámara de Diputados con un bloque de apoyo algo más holgado que en el Senado. No es que cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, ni mucho menos, pero sí ha logrado conformar una coalición potencialmente dispuesta a apoyar al gobierno bastante mayor que en el Senado, donde ya hemos visto que la ley de bases ha salido adelante casi de milagro. ¿Y por qué este punto es importante? Pues porque ahora la Cámara de Diputados ha de decidir lo siguiente. Si aprueba el texto de la ley de bases tal como ha sido mutilado, reformado, alterado, transformado por el Senado, o si la Cámara de Diputados insiste en aprobar el texto que fue originalmente aprobado en la Cámara de Diputados, donde por ejemplo se privatizaba Aerolíneas Argentinas, y que fue enviado al Senado para su aprobación. Y en este sentido, si la Cámara de Diputados insiste en aprobar el mismo texto que aprobó originalmente la Cámara de Diputados con una mayoría equivalente o superior a la de las enmiendas introducidas por el Senado, entonces el texto definitivo que entrará en vigor en la Argentina no será el texto mutilado del Senado,
sino el de la Cámara de Diputados, porque después de esta última tramitación en la Cámara de Diputados, el texto ya no regresa en ningún caso al Senado. Por consiguiente, todavía hay tiempo y espacio político de negociación para mejorar de manera muy considerable la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Hay todavía tiempo y espacio político para revertir todas las mutilaciones introducidas por el Senado. Y esperemos que así sea, porque de ello depende la libertad y la prosperidad futura de los argentinos.